12 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina.
probablemente no entienda nada de cómo estaban distribuidas las alianzas, qué se votaba y demás, no porque sea algo malo, sino porque es la vida de la gente. Bueno, esas personas no tenían un clima de cambio de época. Los politizados, sí, y los politizados tenían una opinión, que esto también nos resultó muy contundente en los informes de escucha digital, tenían una opinión de respeto total y en algunos puntos miedo de la figura de Ricardo Colombi. O sea, el politizado veía a Ricardo Colombi como una verdadera alternativa, decir, che, no, competir contra Ricardo Colombi al gobierno provincial le va a costar un Perú. Ya pasó, Ricardo ya se fue, Ricardo ya volvió, Ricardo le puso a Valdés. Bueno, eso, Ricardo salió tercero, sacó el 19-18% de los votos, casi nada de legisladores. Y nosotros lo que veíamos ahí era, sí, la figura de Ricardo Colombi pesa, pero la figura de Ricardo Colombi no llega al público, al votante sub 40. Al menor de 40 años. Ricardo Colombi no tenía mucho para decirle, ofrecer. Puedo dar una cuestión personal, diríamos, sin ser autorreferencial. Dos hijos míos votan, uno 23 y otro 19. Le preguntabas, ¿vos votarías a un Ricardo Colombi? ¿Qué hizo Ricardo Colombi para que vos lo votes? El de 23, cuando Ricardo Colombi se retiró del gobierno, tenía 15 años. El 19 tenía 11. Sí. O sea, y el mensaje de Colombi era un mensaje para la administración pública y nada más. Sí. Después nunca se preocupó en hablarle a esa franja etaria que como para decirle algo, nada. Hay un dato no menor. En el 2023 a nivel nacional pasó mucho. El padrón en los últimos años cambió mucho. Hoy en la provincia de Corrientes, de los 990.000 votantes que hay, para redondear, el 50%, o sea, la mitad, es menor de 40 años. Bueno, ECO, como alianza, no penetró en ese público, no tenía es que nunca le habló, nunca le importó hablarle. Entonces lo que nosotros veíamos ahí era el politizado con el respeto total a Ricardo Colombi, pero el no politizado no lo veía como una alternativa. Y otra cosa que también analizamos, ya saliendo un poco de los socialistas y analizando las campañas, ¿no? Sí. Lo que son las estrategias electorales de la campaña de las cuatro alianzas, vemos que, para seguir con ECO, no le habló al sub 40 y a nivel estrategia política no logró Ricardo Colombi ese arrastre de dirigentes de la UCR y algunos otros partidos de los desencantados de Valdés, que era su estrategia, digamos, como fue en el 2009, si no me equivoco, con Arturo Colombi, donde dijo, che, no, me peleo con el gobernador, yo soy el candidato, y parte de la estructura oficialista fue con Ricardo Colombi, el intendente de la ciudad de Corrientes, el intendente de Goya, el intendente de Paso Libre, por ejemplo. Eso no pasó. Los candidatos a intendentes y concejales, incluso la lista de legisladores de ECO, no tenía liderazgos o figuras que traccionen votos. Era todo Ricardo Colombi. O sea que su 19% es súper respetable, porque verdaderamente Ricardo Colombi son votos de él. ¿Son de votos de él hasta cuándo? Digo, bueno, eso veremos. Estamos hablando, una semana pasó, ¿vos crees que hoy tendría ese 19%? No, claramente ya no. Bueno, no sé qué va a pasar con su lista para octubre, digamos, que presentó. Vamos a ver qué pasa ahí. Hay un termómetro. Y después... Sos un hombre de mucha fe. No, yo soy... te escucho, perfecto. Me parece... Vos sabés, tenés toda la libertad para decir lo que quieras. Sí. Después pasando, por ejemplo, a un fenómeno que es muy interesante para analizar, que tiene que ver con para limpiar Corrientes, o el peronismo. Decidió... ahí hay dos caras de la misma moneda, ¿no? La interna del peronismo, la eterna interna del peronismo correntino, que ya lleva más de 10 años seguro, sí. Y la llegada al votante. Tincho Ascúa, intendente de Paso de los Libres, tomó una decisión a principios de año de kirchnerizarse para alinear el partido. Sí, está bien, pero sí. Un error de territorio. Bueno, Corrientes no es kirchnerista. Entonces, en pos de llegar a esa candidatura unificada, sí. Hizo una estrategia más pensando en para arriba o Buenos Aires que en el territorio de Corrientes. Igualmente tampoco decidió, porque peronistas en todas las listas. Y
no logró instalarse como el voto útil. Lo que nosotros decimos es el discurso anti-Valdés, anticorrupción y ético, moral, de limpiar corrientes, evidentemente no lo encarnó. Sí, yo no terminé de entender nunca por qué él se kirchneriza cuando el justicialismo a nivel nacional no se kirchneriza más. Axel Kicillof está haciendo campaña, hoy va a ganar la elección, pero sin kirchnerizarse. Bonaerensizándose. Claro, siendo exclusivamente territorial, y él buscó ese otro camino. Sí, por eso yo creo no termino de entender esa parte. Lo que entiendo es que es para ordenar la interna del partido. La única forma que entiendo. O el justicialismo solamente buscó ir a la elección para ordenar su partido. Yo creo que el candidato a gobernador lo primero que buscó fue ordenar el partido para ser el único candidato a gobernador del peronismo, y después no se mantuvo en el año. Y por ejemplo, a mí me sorprendió la estrategia. Hay muchos rumores de la estrategia de la comunicación de la campaña del PJ, de la consultoría internacional. Y sí, los brasileños. Nunca él lo escuché hablar como intendente de Paso Los Libres. No escuché un vecino de Paso Los Libres hablar de Tincho Ascuez. Pero evidentemente también le ha ido, porque perdió hasta Paso Los Libres. Sí. La continuidad que él daba con Arias terminó perdiendo. Sí. Sí. Por eso, entonces, ahí hay un análisis para la estrategia. La verdad que salir segundo es un mérito. Salir segundo 2 cuerpos y medio atrás, es la realidad, digamos. Y después entrando al líder. ¿Cuál es el mérito si sacaste menos votos que Fabián Ríos 4 años atrás? Bueno, eso era, digo, porque, a ver, siempre se dijo que el peronismo hizo una muy mala elección 4 años atrás, y saliste más lejos todavía. Sí, nosotros siempre decíamos que en la previa, ¿no? Si el peronismo repite su peor elección, la de 4 años atrás, 4 años atrás, la del 76-23, tenía posibilidad de entrar a segunda vuelta. Bueno, no la repitió ni siquiera eso. Pero bueno, salió segundo. Rescató. ¿Qué pasó con los libertarios? Bueno, los libertarios no lograron instalar el Milei correntino. Lisandro Mirón no era la persona para instalar el Milei correntino. Todo esto hablando con el diario El Lunes, ¿no, Daniel? Sí. Lisandro Mirón no logró instalarse como el Milei correntino. Está bien que digas lo del diario El Lunes, pero déjame interrumpirte en algo. Se hace este análisis, pero si hablábamos una semana previa a las elecciones, venía el de Milei, y no hablo de Lisandro, ¿no? Voy a dejar de lado el personalismo de lo que sería la imagen de Lisandro. Digo, si hablamos del justicialismo, si hablamos del libertario, si hablamos del de ECO, todos te van a decir cualquier cosa, va a decir, vos no sabes el pulso de la sociedad, perfecto, listo, no lo sé el pulso de la sociedad, para eso está el dirigente político, pero el dirigente político en todas las vertientes de la oposición, evidentemente le erró por lejos. Sí, claramente, sí. O le erró por lejos, o jugaron a esto. ¿A qué? ¿A perder? A figurar y a lograr alguna legislatura, si no, alguien tiene que ser candidato. Bueno, pero ¿y qué pasó? Me decís que solamente no logró identificarse. No logró identificarse con el Milei correntino. No se instaló un candidato anticasta, outsider, que venga a romper todo. Probablemente no era la figura de Lisandro Mirón la que tenga que encarnar eso, porque claramente no machea esa imagen. Y después, a nivel estrategia, replicó la estrategia de Milei 2023 en un terreno donde no hay ni bronca. Entonces, como que era una conversación sin eco, digamos, o sea, sin eco, sin retorno, porque era una campaña por la bronca y claramente no había. Hace 3 semanas, en estos mismos micrófonos, Enrique Zuleta Pusero me dijo, el nepotismo le cae muy mal al correntino. Yo tengo ahí, esta pregunta me la hicieron varias veces y siempre respondo lo mismo. Respondo lo técnico, lo que corresponde, y después algo un poco más polémico. Lo técnico, no. Siempre es mejor recambio. Creo que a mí me sorprende, o me sorprendía en la previa, era cantidad de dirigentes políticos que tiene la provincia, sobre todo Vamos Corriente, con tantos años en el gobierno, con tantas intendencias, tantos legisladores, tantos ministros, tantos dirigentes, que sea tan simple decir, mi candidato es mi hermano. Ahí como que me hacía un poco de ruido. Al correntino, no sé si no le gusta, me parece que hay un debate moral, ético, que podemos estar 3 días hablando sin llegar a ninguna conclusión. Ahora, la historia de Corrientes es nepotismo, ¿no? La historia de Corrientes es nepotismo. 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 La
Así funciona la política en Corrientes. ¿Está bien o está mal? Pero también, pero vos me decís eso, pero nunca se dio que uno le esté entregando la banda al otro. No, pasó con primos. Pasó, lo hizo Ricardo Colombia, entregarlo al primo. Sí, pasó con Romero Félix. Pero no entregar, pero bueno, hubo un caso en el medio, sí, hubo una gobernación en el medio, sí, fue la Ricardo Leconte, digo, sí. Pero tan inmediato, vos decís que a Correntino no le importa. Y está claro que no, digamos. Bueno, si vamos, eso es la gobernación. Si vamos a los municipios. No, los municipios peor. La esposa, el hijo, y después un caso de uno. Hay un caso de uno que no le quiso entregar a la hermana, le entregó a la esposa, después la esposa se terminó divorciando de la esposa y terminó yendo él nuevamente por la intendencia y le ganó a los dos. Sí, hay hermanos, hay hay en San Cosme, en San Roque, hay familias que son gobierno y cambian los partidos. Lo de San Roque es una cosa increíble porque el que ganó tuvo al hermano y al padre como intendente, pero no termina ahí. El padre y el hermano como intendente fueron condenados por delitos de corrupción. Sí. Pero ganó. Bueno, entonces, ¿cuánto le interesa al correntino el nepotismo? Tengo otra pregunta, porque vos sabés que el lunes, cuando me tocaba contar a algunos medios del interior del país sobre las elecciones, que te llaman para preguntarte, decía, ¿y la causa no pesó? Y bueno, la primera respuesta que le dije, mirá, si para vos la causa Loan pesó, vos tenés que pensar que el 9 de julio ganó la esposa del actual intendente, que era el intendente de la causa Loan. Tenés que pensar que en toda esa zona ganaron todos los mismos oficialismos. Entonces, la causa no pesa a nivel... Y evidentemente no, también son temas sensibles, digamos, pero nosotros en junio del año pasado, parece que fue hace 10.000 años, claro, el año pasado, 14, 15 meses, nosotros en Integrarnos, cada 3 meses hacemos un informe, publicamos un informe, es público, repito, @integrarnos.doc, un informe que se llama Informe de Humor Social de la provincia de Corrientes. Básicamente hacemos estudios de opinión pública trimestrales donde vemos qué está opinando la gente. Cuando fue el caso Loan, hicimos un informe en julio y un informe en septiembre y estudiamos la opinión pública del caso Loan, así que ¿En Twitter o en dónde estás diciendo? En Instagram. En Instagram. ¿Twitter no tenés? No, Twitter no tenemos. ¿Cómo no está en Twitter? La comunicación política pasa por Twitter. Es compleja la gestión. Y vos sabés que el caso Loan, lo que nosotros veíamos era, bueno, genera indignación, sorpresa, tristeza, bronca, todo, pero la opinión pública de la provincia no responsabilizaba al gobierno provincial por la desaparición de Loan, pero sí le daba mucha responsabilidad de la gestión de la crisis. Entonces, desaparece un niño y no es, la opinión pública no lo vinculaba directamente con el gobierno provincial, al hecho de desaparición, el por qué desapareció, el quién lo llevó, cómo lo llevó, eso no lo vinculaba con el gobierno provincial. Ahora, ¿qué se hizo las horas después? ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hizo el hospital? ¿Qué hizo el intendente? ¿Qué hicieron los vecinos? ¿Cómo se comunicó? ¿Qué se hizo en los rastrillajes? La búsqueda, sí, se lo responsabilizaba al gobierno provincial. Por eso el gobierno termina echándolo al ministro de Seguridad y al jefe de policía. Sí, eso estaba muy claro en la opinión pública. De hecho, Gustavo Valdés, cuando fue el caso Loan, tenía 7 años de gobernador, 6 años y medio de gobernador, y tenía una imagen positiva, él, de un 65-70%. Caso dificilísimo de encontrar por el desgaste, por la centralidad política, pero tenía imagen altísima. A mediados del año pasado y sobre el fin de año bajó su imagen positiva. Bueno, y el gobierno también tenía muy buena imagen, en la gestión tenía muy buena imagen positiva. Después de junio y hasta octubre, noviembre, bajó mucho la imagen de Gustavo Valdés. Su piso histórico fue ese, estaba en 40 y pico. Su imagen negativa, que era del 8%, subió muchísimo y se instaló en torno al 30%. Pero ya para enero, febrero de este año, Gustavo Valdés recuperó su imagen positiva. No volvió al 70%, pero ya se mantuvo en 55% de imagen positiva. La imagen negativa nunca volvió al 10%.
Siempre quedó en 25-30, 25-30, 25-30. Eso es Gustavo Valdés. Ahí hay una recuperación importantísima. No solo por el caso Loan, sino por 8 años de gobierno, por nombrar a su hermano candidato a gobernador y todas las cosas de persona, el tipo seguía manteniendo imagen positiva. Pero la gestión provincial, que tenía una imagen positiva respetable luego de 7 años, con el caso Loan bajó y no se recuperó más. Quedó en 40 y 40 positiva negativa. Y eso duró hasta ahora. Por eso también pasó del 76 al 50% de los votos, digamos. Vamos el mes que viene a una elección nacional. Bien. ¿Se traslada este escenario acá en Corrientes? Yo creo que no. No tenemos nada medido. Vamos a empezar a medir esta semana recién, nosotros, desde integrarnos. Yo creo que va a ser una... A ver, la campaña que terminó la semana pasada no se nacionalizó. No se habló de inflación, no se habló del caso Andis, no se habló de la violencia de Milei, no se habló de la censura del periodismo. Es que para mí la gran virtud del gobierno que salió a mostrar lo que se hizo y esa fue un potencial, porque no abrió la discusión para otro lado. Vendió gestión, futuro, renovación y correntinidad. Chao. En ese eje, con eso le alcanzó para apabullar al resto. Y le alcanzó sobrado. Sí. Yo no, la campaña que empieza, la que estamos hacia octubre, me parece que se va a nacionalizar más. Cambian por completo los actores, los candidatos. El candidato de Vamos Corrientes, Diógenes González y Praxedes López, son perfiles súper técnicos, muy cero confrontativos, muy correctos, personas con mucha trayectoria política en la provincia. Ahí no hay un Juan Pablo Valdés o un Gustavo Valdés que se bancan todas las trompadas, digamos, como ya pasó en la provincia. Por más que yo creo que Gustavo Valdés se va a poner la campaña al hombro y eso es muchos votos asegurados. El peronismo pone a Raúl Haddad, el intendente de San Roque, que también es un perfil completamente diferente al Tincho Ascúa. Es una persona con mucha conversación, muy tranquilo. Pero perdió San Roque. Él no era candidato. Él era candidato en la general, si iba tercero como senador. Sí, pero bueno, a lo que voy es que no hizo la campaña de intendente, digamos. Él es intendente de San Roque. Estoy hablando de los perfiles de los candidatos. Completamente diferente a Tincho Ascúa. Y después tenemos a Virginia Gallardo, que no es Lisandro Almirón, claramente. Ni hizo campaña. Que no sabe La Libertad Avanza ni hizo campaña. Así que todo muy bien, yo lo reconozco mucho a ella, pero en otra faceta, en la parte de decir política, nunca hizo campaña. Bueno, es que vos fijate todas las alternativas que se abren, porque si Virginia Gallardo, por su nivel de conocimiento y su cercanía, porque es una mujer, por lo poco que conozco, muy amena en el trato, muy cercana, comunica bien, comunica muy bien. Saca más puntos que Lisandro Almirón. Evidentemente hay muchas opciones todavía para probar, ¿sí? Entonces yo creo que ahora con la movida de Provincias Unidas y la instalación de Gustavo Valdés dentro de ese espacio, creo que al gobierno provincial le interesa mucho más la elección. Y creo que son 3 legisladores nomás lo que se eligen, creo que vamos a un 2 de Vamos Corrientes, y el tercero va a estar entre la Libertad Avanza y el peronismo, que sí van a tener un espacio de campaña nacional, ¿no? Ustedes son crueles, ajustaron todo, la motosierra, rompieron todo, y por otro lado ustedes nos dejaron 200% de inflación, tuvieron 30 años en el gobierno y dejaron 50% de pobreza, bla, bla. Va a haber lugar para esa discusión para un legislador. Sigo pensando en el inicio de esta charla cuando me hablaba sobre la conversación digital. La conversación digital que iba por un lado, pero en realidad después terminó la gente votando para otro lado. Digo, ¿cuánto, en cierta medida, cuánto marea esto a los políticos? Mucho. ¿Y cuánto hace que se olviden de algo esencial que era la política? La política era el vínculo directo con la sociedad. Cuando nosotros desde la consultora trabajamos campañas electorales, sobre todo en municipios, una de las cosas más difíciles de hacerle entender a los intendentes o a los candidatos a intendentes o concejales es Facebook o Instagram no es la vida real.
defenestran, no respondas, ¿sí? No controles los likes. Eso es muy normal en los políticos, digamos. Cómo están pendientes de la conversación digital. Y lo que nosotros tratamos de explicarles es que no es todo, sí es importante mostrar una imagen, digamos, coherente, cercana. Hoy en día lo más importante es ser real, digamos, no muy auténtico, pero es muy difícil, es súper difícil eso que planteas de que el político focalice en la gente, en el vecino y en los problemas del metro cuadrado del vecino, y no se deje llevar por la locura y la violencia o la virulencia de las redes sociales. Eso es una realidad. Por ejemplo, uno lo ve a Gustavo Valdés o a Eduardo Tassano o el mismo Ricardo Colombi, y son personas que lo tienen súper claro, ¿sí? Gustavo Valdés en las redes sociales se maneja súper bien, pero después vos lo ves en un acto, en una recorrida, en la vida real, digamos, y vos te das cuenta que no está conectado 100% con eso. En cambio, otros candidatos que no. Por ejemplo, veíamos a Lisandro Mirón en las recorridas por la peatonal Junín, o Tincho Ascuda cantando chamamé, digamos. Ahí hay una lógica de más un comportamiento más pensando en las redes sociales que en una expresión real. Sí, solamente me queda en todo este proceso me olvidé de hacerlo, que la verdad no me dio el tiempo tampoco para poder entrevistarlo. Quien para mí mejor comunicó de la mejor manera fue, por más que no haya tenido quizás la respuesta electoral, porque en realidad es un acto una decisión compleja, pasa por diversas facetas, fue alguien que al comienzo fue denostado, pero a mí me pareció genial la campaña que hizo. Insisto, era auténtico porque quien lo sigue es él, Hito Iturriaga. Sí. Bueno, me pareció que es una persona que se metió en la política y no salió dañado para nada. Ahí está el valor de lo auténtico. Viste que a mí lo que me queda es que la gente, al que no lo votó, lo ve a Hito Iturriaga y lo sigue viendo como una muy buena figura. Por eso es importante estar atento a lo que pase con Virginia Gallardo. El mismo tipo puede ser la misma experiencia o no, digamos, pero es para analizar estos 2 meses. Y Hito Iturriaga, la campaña duró 6 semanas. Sí. Lo de Hito Iturriaga, no sé si vos tenías la información, yo no la tenía, la verdad me recontra sorprendió. Y vos fijate con la lógica. ¿Qué te sorprendió? Que sea candidato a viceintendente de Cantero. Yo no lo sabía. Sí. Me enteré ese día. Fíjate que una figura conocida se instaló la primera semana, memes de todo tipo, penetración, nivel de conocimiento, todos sabemos quién es Hito Iturriaga, candidato a qué, por qué espacio. Fue automático. Sí. Después empezó a hacer un poco agua, digamos, pero en base a su autenticidad, eso que las preguntas gancho, responder lo incorrecto y demás, pero el tipo estaba en la conversación, en el medio. Estaba en la conversación. Entonces. Y todo el tiempo lo veías, en todos lados. Entonces, vos fijate, con un buen candidato político, ¿no? Una imagen de gestor, con nivel de conocimiento, con buena trayectoria, y esa capacidad de insertarse en la conversación, uno ya es competitivo. Otro ejemplo monumental, el presidente de la República Argentina, Javier Milei. ¿Sí? Sí. En 6 meses, o sea, estamos hablando de un candidato a viceintendente que salió tercero, y estamos hablando de un candidato a intendente, a presidente que salió primero en 2 años. Yo no comparto mucho porque en realidad es cierto lo que vos decís, uno mira linealmente eso, pero los contextos son completamente distintos. No, claro. Sí. Posicionarse como no te entiendo, por eso te digo. Sí, el ser auténtico. Bueno, otro candidato. Es más, el mejor video que yo vi en el día de la votación fue el de Hito Iturriaga yendo a votar. Me pareció genial. Sí. Y él no dijo votenme ni nada, ingresando a la escuela normal. Me pareció genial. Otro que ha hecho una muy buena campaña, que ahí ya podemos hablar de futurología, es Teque Romero. Teque es un tipo que es auténtico, polémico, picante,
intenso, pero es auténtico. Quizás con un tipo de candidato onda de que Romero, La Libertad Avanza hubiese conectado mucho mejor con el votante. Pero bueno, pasaron cosas. Pero también es un tipo que rápido te instala un tema, es conocido, logró posicionarse en las redes sociales, la maneja muy bien. Entonces hay muchísimo material ahí para analizar y aprender un poco de eso. Se me recontra fue el tiempo, Marcelo. No va a ser la primera vez que vamos a hablar, vamos a seguir en contacto seguramente. Gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Liderarnos.org, todos nuestros informes, nuestra columna de opinión en Instagram y la página web. En Twitter no vas a hacer. En Twitter voy a ver si consigo community manager. Gracias, muy amable. Nosotros nos despedimos del espacio Radio y Televisión, regresamos después de la pausa con lo que nos resta de radio nada más. Hasta la semana que viene. Chao, gracias.